La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, que tema más importante que el COVID, para cerrar esta semana, y nos acompaña la doctora Evangelina Soler, neumóloga, pero es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Ha sido una invitada frecuente y siempre le agradecemos que responde a nuestras invitaciones. Buenos días, doctora. Buenos días, Ramón, cómo no, sí, es muy agradable estar aquí con ustedes. Buenos días, doctora. Qué gusto que estemos en vivo y que nos podamos ver la cara, qué bueno. Enhorabuena. Ojalá que no haya que volver a la virtualidad. Ay, no me asuste. Doctora, estamos en la cuarta ola. Así es. Pero en las anteriores no había vacuna. Ahora hay vacuna. ¿Y se habla de que hay un 5.3 millones, 70 por un lado, 80, 60. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, mira, la vacunación definitivamente ha tenido su impacto positivo, porque ahorita, antes de las cámaras, estábamos conversando de qué ha pasado en esta cuarta ola respecto a los casos, y precisamente porque hay una población ya vacunada de más de un 50% en nuestro país, y eso ha permitido que los casos sean menos severos y de menor cantidad. Nosotros para esta época, el año, lo que fue noviembre del año pasado, los casos eran mucho más que lo que se pueden experimentar ahora, y sobre todo en los picos. Estamos hablando de la primera ola que fue tras la celebración de las madres. Teníamos casos desbordados luego, y aún estábamos en confinamiento, o sea que si tú extrapolas la información de estar en confinamiento a estar abierto, la cantidad de casos ahora es mucho menor debido al efecto positivo de las vacunas. Doctora, sin embargo, hay muchas cosas que me llaman la atención. El tema no solamente es de la República Dominicana, tenemos muchos casos y me llama la atención de que provincias que tienen el mayor porcentaje de población vacunada tienen más casos, como es la provincia de la Altagracia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Cuál es la explicación que usted le da a eso? Y también la cantidad de menores contagiados. Dicen que pasan ya oficialmente más de 41,000 los menores de 20 años que tienen coronavirus. Entonces, mira, yo he hecho llamado al cese de la presencialidad precisamente en los grupos etarios, donde es más difícil producir un control con lo que sabemos que funciona. Para el público, ¿qué es un grupo etario? Los grupos de edades, sí, entre nivel inicial, que sería 4 o 5 años, y octavo curso, 12 años más o menos, hemos hecho un llamado de que esos grupos se cesase la presencialidad por lo menos durante 2 semanas. Eso fue en las escuelas. En las escuelas y planteles privados. ¿Y eso por qué? Porque esas poblaciones, al estar en conjunto, en presencia uno con otro, pues es fácil que el coronavirus se propague. Un niño puede infectar alrededor de 7 personas a su alrededor. ¿Pero quién se lo pegó? Si los profesores están vacunados, se supone que los padres están vacunados, y antes los niños no tenían COVID, porque ahora sí. Lo que pasa es, Jacqueline, que tenemos un 50% vacunado, pero hay un 50% que no está vacunado. Entonces, ¿quién se lo pegó? ¿Quién se lo pegó? ¿El adulto? El juego del huevo y la gallina. Son 5.3, pero este país tiene 10 millones, más 2 millones de haitianos. Exacto. Pero nosotros por eso en ese momento hicimos un llamado a la no presencialidad de esos grupos a fin de cortar un poco, pero ya eso inclusive si se hace ahora no tendría un gran impacto, porque ya hay una gran población de adultos infectados. Entonces, cuando tú haces un registro de los niños que están infectados, por supuesto que te va a dar mucho menos que lo que uno espera, porque ¿qué hace un niño cuando está infectado del coronavirus? Anda jugando, anda correteando. Nadie va a hacerle una prueba de un niño con coronavirus. El niño no presenta ningún síntoma. Muy pocos síntomas. La mayoría de los niños son asintomáticos. Y si tienen síntomas, suelen ser confundidos con un proceso gripal agudo cualquiera. Entonces, cuando tú te vienes a dar cuenta que fue el niño el que trajo el coronavirus al seno familiar, es porque ya hay 4 o 5 que están infectados. Entonces, cuando tú vienes a testear al niño que fue el que inició con el proceso, ya está negativo. Entonces, por esa razón, los números no te van a determinar que los niños son más que los adultos. Aunque ya en las últimas 4 o 5 semanas se ha visto un aumento en la población adulta, porque los adultos son los que también promueven, y aquí yo hago un llamado a que las autoridades controlen aún más
las discotecas, los lugares donde hay un cúmulo importante de personas, porque ya son los adultos que están transmitiendo el coronavirus. Y precisamente esa población, que es un poquito difícil controlar, que es difícil que acate las medidas, esa población que anda polulando esos lugares, la que no está vacunada. Doctora, ya en los Estados Unidos autorizaron vacunar entre 5 y 11 años. ¿Usted cree que eso es correcto? Sí, definitivamente, porque aunque la población infantil tiene menos síntomas, pero lo transmite, es lo que acabo de decir, es un vector, o sea, tú puedes tener el niño muy bien, pero está ahí correteando entre los adultos, entre los abuelos, y entonces el abuelo que tiene factor de riesgo es el que se va a complicar y el que se puede morir. Sin embargo, doctora, mire. Ay, me ha dado duro la doctora. Yo tengo 8 nietos. Tú sabes cómo yo le digo a los padres, a los abuelos cuando llegan a mi oficina, mira, los nietos tú los recibes, pero cuando tú lo ves llegando a la puerta, tú haces esto de inmediato. Claro. Lo haré. Doctora, pero sin embargo, usted dirá, bueno, el argumento de que aquí hay un 50% que no tiene la vacuna. Pero y entonces, dice la Organización Mundial de la Salud, y lo recoge la prensa en el día de hoy, que Europa otra vez está en el epicentro de la pandemia, con casos altos de COVID, y esos países tienen un 70 y algunos un 80% de vacunados. Dígame a ver. Mira, del coronavirus, nosotros lo dijimos en tu programa hace mucho tiempo. Nosotros nos falta tiempo para aprender del coronavirus. Todos los días tú aprendes algo. Todavía no hay una verdad absoluta del comportamiento de este virus. Y por supuesto, aunque tú tengas un 70% de vacunado, tú tienes que tomar en cuenta que las vacunas no son 100% para que no te dé el coronavirus. Entonces, la mejor de ellas, Pfizer y Moderna, tienen un 5% a 7% de probabilidad de que aún estando correctamente vacunado, te dé el coronavirus. Y tienes que tomar en cuenta que también los niveles van bajando y por eso vino una tercera dosis que Ramón bien expresó aquí que ya se la colocó. Sí, hace 28 días. Y cuando ordenen la cuarta me la pongo. Doctora, en el caso del paciente que es intubado y que después de X días logra sobrevivir, ¿cuáles son los efectos secundarios si quedan efectos, por ejemplo, en los pulmones, en la vía respiratoria? Depende mucho de los factores de riesgo, porque no es lo mismo hablar de una persona adulta mayor, 60 años, fumadora, que una persona adulta mayor de 60 años no fumadora. O sea, el que es fumador tiene un daño estructural en el parénquima pulmonar que no lo tiene el no fumador. Entonces, si te da coronavirus, te intuban. Ese paciente que fue fumador, ese paciente que tiene una condición debilitante en el pulmón va a tener una peor respuesta, va a tener mayor daño a nivel pulmonar y es un paciente que va a ser inclusive muy difícil sacarle el ventilador, que pueda ser extubado, y si logra ser extubado, pues va a quedar con lesiones propias de la fibrosis que se produce, de la inflamación que se produce por el coronavirus, conjuntamente con el daño que ya tenía preexistente. Y además se produce un debilitamiento de toda la masa muscular, las personas quedan muy débiles y eso compromete aún más lo que es toda la dinámica pulmonar y todo lo que es la respuesta. ¿Se puede afectar la movilidad? Sí, claro, definitivamente, porque el paciente cuando se afecta el coronavirus tiene mucho tiempo encamado, pues los músculos se dañan, se debilitan y el paciente necesita rehabilitación, terapia para volver a incorporarse y volver a tener esa motricidad necesaria como para que pueda ya caminar y hacer su vida parecida a lo anterior. Doctora, ¿es cierto que todo el que padeció coronavirus queda con una afección de por vida en los pulmones? ¿Que quedan afectados? No siempre. Nosotros hemos visto pacientes que se afectaron severamente con un compromiso en todos los pulmones, pero al cabo de 4 meses hemos tenido una resolución total de esa afección. ¿Se recomienda que a un paciente, una persona que le haya dado el COVID y que le haya dado neumonía, o aunque no le haya dado, 3 o 4 meses después de superarlo, debe hacerse una evaluación? Sí, la evaluación en mi consulta es al mes. O sea, el paciente llega, se atiende la fase aguda,
se revisa todas las analíticas, todas las imágenes que haya que hacer, todos los procedimientos que haya que hacer, pero en un mes hacemos un seguimiento con un ecocardiograma para ver la parte cardíaca, porque se afecta también. Se afecta el corazón de manera importante. Está demostrado que el coronavirus inflama todo lo que son las partes blandas, y el corazón es una de las partes que se afecta. Los pacientes tienen compromiso no tan solo del miocardio que se inflama, sino también que puede tener riesgos cardiovasculares aumentados tras el coronavirus. Entonces es bueno hacer un eco, es bueno repetir las pruebas como el dímero D, el fibrinógeno. Es bueno hacer una evaluación de los miembros inferiores buscando un daño en el endotelio vascular, buscando a ver si hay trombos y demás, a ver cómo quedaron esas venas, esas arterias tras el paso del coronavirus, porque inflama todo el organismo. Y por supuesto el paciente que tiene alguna condición debilitante debe tener un seguimiento más cercano. Vemos que en China se está contemplando, y han cerrado algunas demarcaciones, algunas localidades. Están llamando a la población a abastecerse. Y vimos lo que pasó en Rusia hace unas cuantas semanas. En el Reino Unido podrían estar contemplando la posibilidad de un confinamiento, quizás no severo, pero sí por algunos días. Aquí se ha dicho que la situación que vivimos actualmente es manejable, que posiblemente estemos entrando a una meseta del COVID, pero ahí vienen las Navidades y la exposición de las personas es mucho mayor. ¿Cuál es la recomendación suya? ¿Cuál es su reflexión? ¿Podemos seguir así? ¿No se contemplaría el cierre? ¿No se contemplaría algunas limitaciones, algunas restricciones por el brote que tenemos, que es innegable? Mira, el llamado nuestro es a la sensatez de cada dominicano. Porque si bien es cierto que tenemos un virus que probablemente permanezca entre nosotros un tiempo, como está pasando y como se ha visto en otros lugares que tú mencionas, Rusia se vio hace 3 semanas, con la mayor cantidad de infectados, inclusive antes de la vacunación. Entonces eso preocupa, porque tenemos las variantes nuevas, o sea, el virus muta y altera, y entonces vienen nuevas variantes que son resistentes, aunque las que tenemos actualmente, las vacunas, han demostrado que son efectivas contra esas nuevas variantes, pero hay que tomarlas en cuenta. Y entonces, como tú mencionas, nos preocupa que viene diciembre, el comportamiento de los dominicanos y a nivel mundial es que la gente en diciembre se junta. La gente entiende que hay un ambiente festivo y lo cumple como tal. Y además somos muy efusivos. Somos muy abrazadores, cantamos mucho, vociferamos, hablamos alto. Entonces, son cosas que preocupan, porque de verdad que nuestra economía no está para que se cierre. Eso es una realidad y hay que ver todo en un contexto globalizado. O sea, yo como presidente de la Sociedad de Neumología, no puedo decir porque haya un aumento ahora, desde hace 4 semanas sostenido, que vamos a cerrar. O sea, no puedo hacer ese llamado porque yo sé la realidad que estamos viviendo como nación. Yo sé la realidad económica que estamos viviendo. Entonces, aquí es el llamado a la sensatez de la población. O sea, hay personas, tú no te has infectado, a esta altura sí, te infectaste, pero hay muchas familias que a esta altura de juego no se han infectado. Entonces, se puede lograr con esto. La gente puede actuar, puede andar, puede trabajar, puede socializar, puede tener una vida afectiva, pero cuidándose. O sea, esto ha demostrado que salva vida y esto evita el contagio. Entonces, la sensatez debe de primar en los dominicanos. Y yo hago ese clamor a cada familia, a cada dominicano, a cada joven, a ese joven que tiene su mujer embarazada, a que se cuide, a que procure no infectarse, porque se lo va a llevar a su mujer embarazada, que tiene mucho riesgo de que haga coronavirus y que su vida corra peligro, pero también a ese joven que sale, que dejó su mamá de 60 años, que es hipertensa, a su papá que es diabético. Le hago ese llamado a esa juventud, para que tengan muy en cuenta que no solamente es por él, sino por su familia, por todos. Y a cada dominicano, el que no se ha vacunado,
El problema de la vacuna la gente lo asume como que es un problema individual y no es un problema individual, es un problema colectivo, porque cuando tú te infectas y tú estás aquí en el trabajo donde hay 4 o 5 personas que comen contigo, tú estás exponiendo a los demás a que se infecten. Entonces el llamado es a la sensatez para tener un año, un cierre de año sin mayores dificultades y no tener que tener la situación de llamar de nuevo a un confinamiento que no nos beneficia. Doctora, el embarazo es de los llamados factores de riesgo como la diabetes, como la hipertensión, la obesidad. Mucho peor, porque recuérdate que el embarazo, que es una condición fisiológica, pero se puede hacer una condición patológica y tiene factor de riesgo para tú desarrollar hipertensión, pero también para desarrollar diabetes. O sea que si tú conjugas esas 3 cosas, un embarazo con hipertensión, con diabetes y encima de ello con coronavirus o con cualquier virus, porque el virus de la influenza en las embarazadas les va peor. O sea que hay que cuidarse mucho. A las embarazadas el llamado se le ha estado haciendo reiteradamente a que se vacunen. Y los allegados a las embarazadas deben de protegerlas. Igual les digo que los abuelitos se protejan de los niños, de los nietos. Cuando los nietos están enfermos, que no los lleven a la casa de los abuelitos. Doctora, en el caso de las personas, por ejemplo, yo me vacuno contra la influenza todos los años. El hecho de haberme vacunado con el COVID, ¿evita o debo como quiera vacunarme contra la influenza? Definitivamente. Las personas que están propuestas para vacunación contra influenza, entiéndase los mayores de 60 años, las poblaciones desde los 3 meses en adelante, los niños, los enfermos que tienen enfermedad pulmonar como el EPOC, los asmáticos, cualquier enfermedad debilitante, las cardiovasculares, deben de vacunarse anualmente. Para esta época salen nuevas vacunas de la influenza y hay que colocársela. Lo que tiene que tener en cuenta es con respecto a la vacuna del COVID, que se estila un periodo de 2 semanas. Si te vacunaste contra el COVID, tienes que esperar 2 semanas o más para vacunarte contra cualquier otra vacuna. Antes y después, 2 semanas. Doctora, en su experiencia, doctora Soler, en su práctica médica y como presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, ¿cuál ha sido el comportamiento de los pacientes que han llegado contagiados de COVID con relación a la vacuna? ¿Le han llegado muchos vacunados con COVID o la mayoría no son? ¿O cuál ha sido el comportamiento? Mira, luego de que tenemos ya la vacuna de Pfizer aquí, y sobre todo que se ha estado aplicando la 3ª dosis, la cantidad de personas que llega infectado con vacuna es menos, muchísimo menos, prácticamente, y te lo dicen tácitamente, doctora, esa vacuna me funcionó porque yo tengo el virus, pero yo no tengo casi síntomas. O sea, es una realidad. Y sin embargo, en contraste a ello, tú encuentras que los que están en cuidados intensivos son aquellos que no han recibido ni una dosis. Ok. Eso es lo que se está viendo. El COVID repite, porque antes decían que era una excepcionalidad, de que si yo cuánto caso uno, pero repite, usted se ríe, repite. Mira, Jacqueline. De si se puede tropezar 2 y 3 veces con esa misma con ese peñón, mira, una Jacqueline, piedra. Los científicos a mitad del año pasado comenzaron a expresar que se documentaron casos, que sí, que repite. Yo revisé esos casos y todos estaban relacionados con inmunosupresión, o sea, con la inmunidad baja. Personas con una enfermedad debilitante, con una inmunidad deteriorada, y se demostraron esos casos que repite. En mi práctica privada, todo el que llega con el hecho de que repitió el año pasado, yo comienzo. Y si yo hago una historia clínica exhaustiva, ahí yo la duplico en exigencias para mí misma. Y todos han sido desmontados. O sea, yo no he tenido el primer caso que se pueda demostrar que repite. He tenido casos que el paciente dice, a mí me dio el año pasado, estábamos todos infectados en mi casa y yo me infecté, pero no tenía ningún síntoma. ¿Te hicieron tomografía? Sí, pero estaba limpia, no tenía nada. Y ahora viene con síntomas. PCR. Le hicieron PCR, pero tú sabes que donde quiera se cuecen habas. Y hay muchos casos de PCR falsos positivos, al igual que falsos negativos pueden haber. Entonces, esos son detallitos que yo quiero que la gente la tenga en cuenta. Hay un detalle mayor que nosotros, afortunadamente, desde el inicio de la pandemia reconocimos,
es que muchos pacientes con sinusitis arrojan el virus, lo arrojan durante largo tiempo y la prueba de PCR es capaz de... que lo retienen. Lo retienen ahí y la PCR es capaz de testearlo aún estando muerto el virus. Entonces, imagínate una persona que le da coronavirus en marzo y vuelve ahora con cualquier síntoma que se parecen todos, fiebre, dolor de cabeza, rinorrea, pero es un virus cualquiera de estos. Le hacen la prueba, pero tiene sinusitis y entonces el paciente arroja que tiene la PCR positiva, pero es de aquella vez que quedó en colección nasal el virus y cadavéricamente la PCR lo testeó. Ese fue a lo mejor el caso del italiano. Ese fue el caso del italiano. Exactamente, exactamente. Ese fue el caso del italiano. Doctora, del arsenal de medicamentos que casi de manera experimental en República Dominicana cuando comenzó la pandemia, hoy en día, ¿qué nuevos medicamentos? ¿Cuáles son los últimos medicamentos que están a disposición de los pacientes? Bueno, pues mira, yo te voy a dar una primicia. Yo participé en un estudio donde se evaluaron una población de 50 pacientes, conjuntamente con unos científicos norteamericanos, del esquema de manejo que estamos utilizando ahora mismo, aprobado por el Protocolo de Salud Pública. De todos los pacientes, ayer me llegó el informe, nosotros no tuvimos un solo paciente que ingresar y no hubo un solo efecto adverso con ese protocolo que estamos utilizando. O sea que lo que estamos utilizando en nuestro país, el protocolo que tiene Salud Pública ahora mismo, el revisado que aún no ha salido, pero que hay muchos de esos medicamentos que estaban en el anterior, están dando efectos muy positivos y muy buenos. Y por eso tú ves que nosotros tenemos una baja tasa de mortalidad. Ese antibiótico. Ya no se está usando. Antibióticos no. El único antibiótico que se utilizó y bueno, está en revisión es la acitromicina, pero no es como acción antibiótica, sino como inmunorreguladora, como antiinflamatoria. La ivermectina ya no se usa. No, definitivamente no. Son antivirales. Antivirales. El favipiravir, el remdesivir. Caro que son. Ahora tenemos unos anticuerpos antimonoclonales que está supliendo el Estado en el Departamento de Alto Costo, que están prometiendo y son eficaces, y definitivamente que sí, que nosotros ahora mismo, aunque no son del todo definitivos, pero yo pienso que con todas las medidas que combinamos, te puedo decir, yo estoy muy contenta con esos resultados. Vamos a publicarlo en esas revistas importantes y vamos a ver de qué manera lo hacemos conocer aquí en nuestro país también, pero estamos muy contentos con esos resultados. No hubo un solo paciente ingresado y un solo paciente con efecto adverso. Doctora Soler, hay mucha gente con gripe, con afecciones pulmonares actualmente. Un paciente que tenga tos, que tenga fiebre y que parezca gripe, ¿usted recomienda que inmediatamente se haga una PCR? Mira, la prueba de PCR hay que esperar por lo menos 48 horas después de inicio o de que tú sepas que tienes el contacto con alguno en tu seno cercano, en tus familiares o personas cercanas, como también al inicio de los síntomas, por lo menos 48 horas, porque en las primeras 48 horas puede que dé negativo. Entonces, hay un efecto contraproducente, la persona se hace la prueba, tiene síntomas, se hace la prueba, le da negativo y entiende que ya no tiene el virus. Entonces, sigue repartiendo el virus. Pero todo el que tiene gripe debe hacerse una PCR. Definitivamente. Oigan eso, para salir de dudas. No, para no tan solo salir de dudas, Jacqueline, para no contagiar a los otros. Qué pena no tener más tiempo, pero cada vez que uno se sienta con la doctora Soler aprende muchísimo. Y también lo disfrutan los amables televidentes porque tenemos que preocuparnos por el COVID, tenemos que cuidarnos como usted señala. Muchísimas gracias por la gentileza de siempre aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, Jacqueline. Encantada. Ramón. Mami le manda saludos. Ay, muchísimas gracias. Que está viéndonos en el programa. Un besito. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya la recta final de este viernes. Ahí viene el merecido descanso.